¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, incluye diversos objetivos, dos de ellos directamente relacionados con el desarrollo y empoderamiento de la mujer. Objetivo 5, igualdad de género, y objetivo 10, reducción de las desigualdades. La historia de la conmemoración tiene antecedentes y motivaciones económicas. La historia se remonta a un 8 de marzo de 1875 en los Estados Unidos. Según las Naciones Unidas, cientos de trabajadoras textiles, conocidas como las Garment Workers de una fábrica de Nueva York, se manifestaron en busca de la igualdad salarial respecto a los hombres, además de algunas mejoras en sus condiciones laborales. Por eso hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hemos invitado a Roberto Aguilar, quien es experto en economía y finanzas, es el director editorial de Forbes para México, que nos hable qué tanto hemos avanzado en este tema y cuál es el papel y la importancia de las mujeres en este tema de la economía. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Gaby, buenas noches, gracias por la invitación en este día tan significativo, pero creo que al final del día se habla mucho y se hace poco. Yo creo que hay que ser muy conscientes de lo que sucede. En México, vamos con las cifras, de la población económicamente activa, el 40% son mujeres. Y hoy estamos en un debate ya a nivel de cancha, diría yo, entre las cuotas de género y la verdadera equidad, porque si hay una gran diferencia de estos dos conceptos y desafortunadamente en ambos hemos avanzado muy poco. Yo diría que un poco, quizás un poco más en las cuotas de género, pero en la equidad que tiene que ver con todas estas diferencias, con que pongas el piso parejo y las mujeres aspiren por su capacidad, por su preparación, a puestos que eran básicamente dominados por hombres. No solamente eso, sino que también ganen lo mismo, pues sigue siendo un gran pendiente. Y no solamente en México, yo creo que en todo el mundo. Y habrá una desigualdad, sí habrá algunas naciones que están avanzando, pero la verdad es que creo que todavía falta mucho por hacer. Insisto, se habla mucho, pero se hace poco. Sí, cada vez que llega un día como hoy se vuelve a poner a discusión y a debate este y muchos otros temas. En este sentido, Robert, la participación económica de las mexicanas, tú lo dices, aún está lejos de ser lo que se ha buscado desde hace mucho tiempo. Hasta 2019, 45 de cada 100 mujeres tenían un trabajo o estaban en búsqueda de uno. Con la pandemia esta cifra disminuyó hasta ser pues igual a la de 2005, o sea, vivimos un retroceso, llegamos al 41%, lo que significa que hemos retrocedido también en este sentido 15 años producto de la pandemia. O sea que, aparte que teníamos pendientes, nos regresamos varios pasitos. Sí, fíjate que sobre todo el tema de la pandemia, las mujeres en general, de acuerdo con las estadísticas que dan a conocer en México, dedican mucho más horas al trabajo no remunerado, que implica todo lo que tiene que ver con la casa, los hijos y además el trabajo. Por eso en el momento en que algunas, desafortunadamente por el tema de estas restricciones de carácter social, con el tema de la pandemia, pues muchas mujeres tuvieron que regresar a su casa y la verdad es que tuvieron que ejercer todavía ese trabajo, yo creo que multiplicado varias veces, porque sí cambiaron la dinámica, efectivamente, podrías conectarte a través de diferentes plataformas, estar a distancia, pero sin embargo todo el resto del trabajo que era todavía más pesado, porque mantenías a toda tu familia en la casa, creo que es una complicación muy grande. De hecho, creo yo que ya hay una gran desventaja en ese sentido. Y por eso, Gaby, creo que es interesante también verlo. No es casualidad que las mujeres profesionales cada vez tarden más tiempo en tener hijos. Y eso ha desatado un negocio muy interesante y creciente, no solamente en México, sino en economías que comparten algunas características como la mexicana, que es todo el tema de reproducción y fertilidad. Asistida, porque llegas a una edad en la que ya te cuesta mucho más trabajo embarazarte, ¿no? Y entonces no debería de ser ese tema, no debería ser el dilema entre hijos o tu familia y el trabajo. Conozco algunos casos, afortunadamente, de mujeres que han logrado ese binomio, pero también es un tema que requiere ciertos privilegios. O sea, tú no podrías pensar que alguna mujer que tuviera un sueldo mediano, un puesto mediano, pues pudiera darse ese tipo de lujos. Yo creo que es por eso nada en contracorriente en todos los sentidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que es un tema que sabemos exactamente que las mujeres tienen un nivel de productividad
muy, en algunas funciones, más destacado que los hombres. Fíjate que es interesante que en México, de las mujeres ejecutivas, que como decimos son pocas, la mayoría se dedica al tema financiero. Mi madre me decía, las mujeres siempre son buenas para administrar. Y también para gastar. Y también para emprender. Exactamente. Pero es un tema que ahora necesitamos como generar ciertas oportunidades para que justamente las mujeres tengan esa ventaja en muchos sentidos, Gaby. Tú lo acabas de decir ahora, emprender. Emprender, nosotros acabamos de hacer un ejercicio muy interesante y te lo platico porque recibimos ciertas críticas, ¿no? Hacemos cada año, desde hace 8, una lista de las 30 promesas en los 30, que son pues empresarios jóvenes, emprendedores, que ya tienen que cubrir ciertos requisitos para poder ser considerados en la lista. Después se va decantando y finalmente llegamos a 30. El tema es que también cuando hicimos ya la lista final había pocas mujeres. ¿Y cuántas de ellas mamás en los 30? No muchas, eso sí, es interesante. Sí. Pero el tema es que en todo caso recibimos ciertas críticas porque pareciera que nosotros teníamos que cumplir con esa cuota de género. Y no es un tema menor. No había más mujeres porque de entrada en la convocatoria, Gaby, había pocas mujeres que postularon sus empresas. Y eso es importante también reconocerlo, que hace falta más hacia el espíritu emprendedor. Hace falta políticas públicas que realmente puedan hacer que las mujeres compartan ese doble papel. Y también estímulos en el sentido económico. Porque también esa situación de no poder aspirar al mismo sueldo, pues creo que es una diferencia. Se calcula que 30% menos ganan las mujeres teniendo el mismo puesto. Imagínate que todo lo que implica que tengas esa desventaja y que además de todo, pues tu sueldo sea menor. Claro, no vas a poder cubrir esas necesidades. Entonces creo que hay un papel, hoy que lo estamos conmemorando, que nos sirve este 8M como para reflexionar. Creo que el mensaje principal, Gaby, es todavía hace falta mucho por hacer, pero tampoco demos toda la imagen negativa. Se han abierto espacios. Creo yo cuando estudié economía, porque yo estudié economía, eran 2 mujeres las que estaban en mi generación. Y progresivamente han ido creciendo. Hoy tenemos la gobernadora, la primera gobernadora del Banco Central en México, que se suma a una exclusiva lista de 12 gobernadoras de bancos centrales en el mundo. Por cierto, del Banco Central ruso lo dirige una mujer. Entonces, hemos visto esta situación, hemos visto los espacios, hemos visto que cada vez más funcionarias, más empresarias, pero eso que sirva de ejemplo y que sirva como para abrir realmente la puerta hacia las mujeres que siguen adelante. Y yo creo que de eso hablamos después de esta breve pausa, Robert, porque vamos a empezar desde el principio. Las mujeres tienen que tener un cobijo también desde el propio Estado para poder ser madres y ser profesionistas. Tener apoyos como las estancias infantiles en su momento, también porque tienen una porción importantísima a la economía, o las escuelas de tiempo completo que hoy se debaten. ¿Te parece? Ahorita lo platicamos. Por supuesto, Gaby, con todo gusto. Roberto Aguilar, en esta mesa de martes de Debate 22. Hacemos una pausa en este día que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la economía? ¿Qué peso tienen? Ya volvemos. Roberto Aguilar, experto en economía y finanzas, el director editorial de Forbes para México y Latinoamérica. A ver, Robert, esta pregunta se la lanzo a la audiencia, a ti. ¿Cómo se vería un país con un mayor número de mujeres con autonomía económica? Ahorita me vas a decir. Y es que un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, estima que para el 2030 el PIB podría ser 15% mayor si el gobierno, fíjate lo que platicábamos, y el sector privado, pues implementaran acciones para sumar pues a 8.2 millones de mujeres a la economía, dándole lo que decíamos, estas herramientas para que puedan salir a trabajar y no nada más se queden en casa o al cuidado de los hijos. Entonces, a ver, ¿cómo se vería un país con mayor participación económica de las mujeres? Bueno, para empezar se vería un país más equitativo, en el sentido de estar con las mismas oportunidades tanto mujeres como hombres. Y creo que muchos de estos trabajos también, donde aparentemente eran exclusivos para los hombres, se han abierto. Un ejemplo muy claro, Gaby, que conocí muy de cerca, es algunas actividades que realizan en la minería. Hay una gran cuota de mujeres que les han dado ciertos trabajos que son mucho más específicos y detallados
que los hombres. Y eso les ha permitido también mejorar su ingreso, y no es que vayan y se adueñen de ese sector o de esas actividades, sino que simplemente por sus características pues han demostrado que son mucho más productivas y capaces. Sí. Y así debería de haber muchos otros sectores donde podamos ver que justamente la capacidad femenina se desarrolla ampliamente y puede implementar. Antes de ir al corte te decía yo de la gobernadora del Banco Central. Cierto, sí. También te decía de muchas empresas que desafortunadamente, sobre todo las empresas tecnológicas, fíjate, hay dos, como que hacemos siempre esta diferencia. Las empresas que cotizan en la bolsa, que habrá escasas 2 o 3 CEOs, las cabezas de las compañías, de estas más de 160 empresas más representativas de la economía mexicana. Pero fíjate que es curioso y muy interesante y alentador que las empresas tecnológicas, la proporción de mujeres que encabezan a las compañías es mucho mayor. Y fíjate que yo creo que es un espacio que se ha ganado en los últimos 20 años. Yo recuerdo cuando empecé a cubrir la fuente de tecnología, decían, bueno, ¿cómo vas a hacer un programa de tecnología que dure y una mujer hablando? Va a ser imposible. Y creo que muchas, en todos sentidos, desde cubrir la fuente a estar en puestos tecnológicos muy importantes, ha sido el caso de Silicon Valley y un ejemplo de que las mujeres pueden y tienen ciertas habilidades para esos puestos. Por supuesto, y que también eso demuestra, y ahí se combinan muchas de estas capacidades, la experiencia, toda la trayectoria, y que tienen justamente todos estos elementos que les permiten dirigir empresas, que son las empresas que van a mandar en unos años, si no es que ya lo están haciendo. La tecnología y este ecosistema digital, tú bien lo sabes, Gaby, pues es el que nos está ya dictando lo que viene, y ahí creo que podría haber una oportunidad. ¿Por qué lo digo? Insisto, por el número de mujeres que ya dirigen compañías tecnológicas y que también están muy involucradas en esta cadena que tiene que ver con los emprendedores, porque también están quienes están financiando las diferentes etapas. En fin, son muchas de estas actividades que hoy también es un voto de confianza hacia las mujeres, y hay grupos, Gaby, que solamente están financiando, grupos de mujeres que solo están financiando y apoyando proyectos de mujeres. Entonces, mujer más mujer. Es que somos las que mejor pagamos los créditos, está dicho por la banca, las más cumplidoras. Totalmente, ese es uno de los temas también importantes, sobre todo esto empezó en los microcréditos. Exactamente. Que vean que las mujeres son muy trabajadoras, y ya decía yo, mi abuelita decía a mi mamá que las mujeres son muy buenas pagadoras y administradoras. Creo que eso es importante también verlo, este concepto. Ahora, no generalicemos, pero creo que esas aptitudes, pues por ahí debemos desarrollarla. Decía, y seguramente tú has escuchado este tema de que las mamás, ¿cómo le hacen para estirar el gasto? ¿No? Sí, y tenían que cumplir con la comida. Bartola, y te dejo esos 2 pesos. Todo esto que hacían malabares justamente para organizar el presupuesto, creo, y el hombre, pues en el papel de llegar y dejar. Del proveedor. Del proveedor, básicamente. Pero hoy también nosotros somos proveedoras. Ese es el tema. Y yo creo que a muchos hombres de repente nos suena raro. Hasta yo diría que incómodo, Gaby, que sientas que tu pareja gana más que tú. Es todo un tema, ¿eh? Claro, porque eso pareciera que te está enviando el mensaje de yo soy más capaz que tú y por eso gano más que tú. Y por eso hay un tema ahí cultural bien importante. ¿Por qué el que lleva la mayor cantidad de dinero a un hogar es el que tendría que tomar a lo mejor ciertas decisiones? No, la verdad es que en ese caso es un trabajo en equipo, un trabajo de pareja, y cuando hablas de pareja son de pares, también hablando en términos económicos. Ahora, ¿no? La solución, Gaby, es un tema multifactorial. Cierto. Y en ese sentido no podemos decir que hay una solución mágica, una llave. Pero yo sí creo que es bien importante la educación que recibimos desde la familia. Totalmente. Porque el hecho de no vernos de manera igual entre hermanos y hermanas, eso empieza a generar ciertas distorsiones que en el futuro, es decir, en la adultez, pues los vas adquiriendo, ¿no? Es una cuestión que ya traes ahí contigo. Usos y costumbres, sí, claro. Y eso es muy desafortunado porque pareciera que estás encasillando ya a ciertas mujeres, a ciertas actividades, a estar en la casa y restarles justamente la oportunidad de seguir trabajando. Por eso creo, a mí la verdad es que me da mucho gusto cuando vemos buscamos algunos reportajes y vemos ciertas historias de mujeres, hacemos una edición de las 100 mujeres poderosas de este país, y poderosas en el mejor sentido de la palabra, no solamente en el tema económico, ¿no? Tenemos científicas, chefs, artistas, o sea, toda una gama de mujeres que están representando dignamente el papel. Y eso nos llena de mucha esperanza y satisfacción, pero también nos compromete a seguir buscando y contando esas historias, porque lo más importante es que se inspiren y que tú veas que una mujer puede
la hace y sigue creciendo y eso te inspira a ti. Y he conocido muchas iniciativas de muchas empresas, pero creo que ahí al final del día tenemos todavía que terminar de armar este rompecabezas y como decías tú, 30 años, ver cómo el impacto del Producto Interno Bruto, es decir, el tamaño de la economía y la generación de bienestar y riqueza va a incrementar por el hecho de igualar la cancha tanto para hombres como para mujeres. Claro, ya hablabas tú de la minería, lo que me parece bien interesante, pero fíjate, en el sector energético, un sector que por cierto lleva años siendo prioritario y hoy más que nunca en la discusión en nuestro país, nos encontramos con diferencias bastante evidentes en datos de participación en general, pero también en la ocupación de puestos de alta responsabilidad. Por ejemplo, en Pemex el 28% de la plantilla laboral es femenina, en CFE solo el 25%, y aquí hablamos también de ingenieras, etcétera. Y en cuanto a la participación de las mujeres en los consejos de administración, en Pemex es del 15.7% y en CFE es del 12.2%. Lo que decíamos, falta que las mujeres ocupen también ciertos espacios. Ahora, tampoco creo que si abrimos los espacios y buscamos esas ventajas competitivas que tiene la mano de obra femenina, el intelecto femenino, verás que vamos a poder ir llenando ciertos espacios que hoy estarían mucho más dedicados o diseñados para las mujeres. Hablas de tema de la minería, y perdón que insista en eso, pero a mí me impresionó, porque el tema es que una mina, conocí el caso de una mina a cielo abierto, las mujeres manejan unos camiones, Gaby, que son del tamaño de una casa. Sí, somos muy buenas manejando. Yo no sé por qué se quejan. A mí me sorprendió mucho el ver el tema, pero te digo, muy bien, porque ya eso se ha enfocado y son más responsables, son muchas de estas características. ¿Y por qué no empezar a ver ya o visualizar, no un tema que tiene que ver con la manufactura, no un tema que tiene que ver con la cocina, no estos sectores tradicionales de la mano de obra femenina, no. Creo que hay que destacar, descubrir y apoyar esos sectores donde la aportación de la mujer sea decisiva y se lo apropien. Totalmente. Porque en todo caso vamos a contar la historia diferente. ¿Por qué los hombres no pueden entrar a esos sectores? Bueno, porque tienen habilidades diferentes y eso creo que va a ayudar mucho a equiparar esta situación laboral. Me parece que ese es el camino y la ruta. Hacemos una pausa, Roberto, y regresamos para cerrar este programa con otros minutos donde vamos a seguir platicando de estos temas. Así que invitamos a la audiencia que se quede a platicar cómo es esta aportación de las mujeres a la economía de nuestro país y el mundo y el valor que generamos también para que este país pues salga adelante. Ya venimos. Ya estamos de regreso hablando de mujeres y economía. Bueno, mira, Robert, la tasa de participación laboral femenina en México es la segunda más baja de los países que componen la OCDE, después de Turquía. 48% de las mujeres mexicanas tienen un empleo. El promedio de la OCDE es el 62%. Y aquí se dice, como diagnóstico, que el problema es que no tenemos en México todo el respaldo que necesitamos para incorporarnos sabiendo que algún día pues vamos a ser mamás o que tenemos que cumplir con las labores de casa. Hablábamos hace rato tú y yo fuera del aire que las mujeres cumplimos 50 horas de trabajo en casa no remunerado por 19.6 horas que cumplen los hombres. Entonces, esto sí nos pone de alguna manera en desventaja y cómo desde la parte de la economía intentar equilibrar la balanza. Bueno, el tema es que ahí hay una gran diferencia porque imagínate si le pusiéramos precio, y ya por ahí en algún momento lo hicieron, de esta aportación de ponerle precio a estas horas que trabajan las mujeres, estas más de 50 horas que dedican a la semana a labores que no son remuneradas y que, bueno, las hacen por un poco la condición de su familia y de sus hijos y del hogar, ¿no? O sea, un poco en ese sentido. Sí, nos toca. Exacto. Nos toca porque nos toca, ya lo dijeron, ¿no? Exacto. Y no debería ser así, pero... No, porque ahí lo que estamos viendo es que justamente en la medida en que podamos equiparar esa carga de trabajo no remunerado, también las mujeres van a tener más tiempo, 1, para prepararse, 2, para buscar otras oportunidades de empleo y 3, para poder hacer una mayor diversificación o distribución de sus actividades y de su tiempo que les permitan justamente afrontar sus compromisos. Mira, un colega mío que acaba de ser papá, dos niños, y su esposa ya regresó a trabajar, pero su esposa dedica una parte importante de su día a sus actividades laborales
y tiene una persona que le cuida a los niños. Entonces, no es que ella los tenga ahí, están bajo el mismo techo, pero sí hace una división muy clara de las horas que le tocan, por decir así, a su familia y las que le tocan a su trabajo. ¿Cómo puedes equilibrar eso si no está la presencia del hombre? Porque el hombre también te debería de ayudar y contribuir, porque son más gastos, porque también tienes que ayudar y tratar de bajar esas 50 horas para que tú subas las que tienes. 25 y 25. Claro, pero es un tema que a veces nos cuesta, no a veces, yo creo que siempre nos cuesta trabajo como aceptar y poder también contribuir con nuestro granito de arena a hacerlo más equitativo en todos los sentidos. Pero creo que el tema de que también las mujeres tengan más tiempo para capacitarse, para aprender nuevos oficios, la pandemia desató, Gaby, tú lo sabes perfectamente, una oferta vasta de cursos, de increíble. Capacitación, y mucha de ella está incluso gratis, ¿no? Y eso te permite también ir dedicando esos tiempos que tienes ahora con la tecnología y con esta capacidad de absorber. Las mujeres son multifactoriales, no más bien multitask, como le llaman, pueden no hacer nos queda de otra, Robert. Muchas cosas al mismo tiempo, y los hombres no, somos como torpes para hacer más cosas, si a duras penas hacemos dos, ¿no? Entonces creo que eso es una de las ventajas que también se deben de aprovechar para poder tener mayores elementos que te permitan aspirar a un mejor puesto, y esto también a un mejor sueldo, que también tiene que ver con un ingreso para que puedas equilibrar también tus actividades. Y te da libertad económica, te empodera a tener tu propio dinero. Y aquí otra cifra, Robert, para que no se nos vaya el tiempo, casi 1/3 de las mujeres mexicanas que trabajan lo hacen en el sector informal. Yo creo que tú ahí sabrás hacer un diagnóstico exactamente por qué. Según datos del INEGI, 11% trabajan en el sector doméstico mal remunerado. Pero las mujeres sí quieren trabajar, pero lo hacen en gran medida en el sector informal. Y lo hacen porque no tienen otras opciones, porque también tienen que privilegiar los tiempos que les absorbe ser mamá, ser cabeza del hogar, ser quien esté educando y viendo por los hijos. Entonces, lo que sí es importante verlo, que en la medida en que puedas incrementar tus herramientas y tus capacidades, vas a poder aspirar a mejores puestos y que no necesariamente tenga que ver con la economía informal. Lo que pasa es que la economía informal en México, como en muchos países, es la válvula de escape. Cierto, Inmediatamente cuando tú dices, oye, quizás me corrieron del trabajo porque me embaracé, ¿y qué es lo primero que piensas? Bueno, pues voy a poner un negocio, y muchas emprendedoras así empiezan. El 99% de los negocios y los emprendimientos son por eso, ¿no? Porque yo quise encontrar una solución a un problema que se me presentó en un momento determinado, y ahí me llegó la idea, lo pensé, hice una propuesta quizás disruptiva, y bueno, así como que se van generando muchas de esas ideas. Entonces, en todo caso, son las primeras opciones que tienes cuando tuvieras un poco más de capacidad de también hacer unión con más mujeres, vas a poder aspirar a hacer quizás esto que haces un tema de un emprendimiento, pero más formalizado, y que permita no solo darte empleo a ti, sino darle a más mujeres, ¿no? Mujeres ayudando a mujeres. Y sí las hay, sí las hay. No es cierto que somos enemigas. Fíjate, en México el 11,2% de las mujeres abre, y lo habíamos tocado, una micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo a la Asociación de Emprendedores de México. Que bueno, en este sentido, Robert, creo que las mujeres, como dices, tenemos esta vena de, bueno, no se me cierra el mundo, a ver qué hago, y por eso los microcréditos vas y pides a ciertos bancos especializados y pones, aunque sea un puesto de gelatina, te las vendes por catálogo, lo que sea. Pero en este sentido creo que también ahí se puede explotar un perfil muy específico de las mujeres en la economía, ¿no? Que es el emprendimiento. Exactamente, y que no tiene que ver con la edad, porque también muchas mujeres, al igual que los hombres, decimos, bueno, para mí ya estoy muy viejo para hacer eso, ¿no? Yo creo que al final del día no es tarde, pero lo que sí es que hay que ver, hay que visualizar, y esto cómo puedes tener un mejor tino, pues justamente como buscando más herramientas para capacitarte, ver lo que está pasando, cuáles son las tendencias, y ahí empezar a buscar oportunidades, que creo que eso es lo más importante, porque si no, lo único que haces es como irte de manera lateral a algo que sabes que es informal, que es mal pagado, y entonces es que no tengo otra opción. Bueno, sí tienes más opciones. El problema o el reto es buscar y generar esas opciones. Vamos a cerrar, vamos a concluir, Robert, con un consejo. Tú eres experto
te escuchan en radio, en televisión, en Telén, etcétera, en economía y finanzas. Hablando de esta importancia que tienen las mujeres en la economía de nuestro país, danos algún consejo importante para pues un día tan importante como hoy relacionado con el valor que tenemos las mujeres en la economía. Bueno, fíjate que yo creo que lo hemos platicado a lo largo de estos minutos, los cuales agradezco mucho, Gaby, la invitación, que tiene que ver con la generación de oportunidades y una respuesta multifactorial. No es el hogar, no son las políticas públicas, no es la comodidad, no es el embarazo, no es la condición de mujer, no. Es todo eso que va englobando en una respuesta que tiene que ver con las capacidades de cada una de las mujeres, que son muchas. Eso es importantísimo, hay que identificarlas, hay que valorarlas, porque eso lo que nos va a permitir es generar también fuentes de empleo donde podamos utilizar de mejor manera la mano de obra. Y no necesariamente estoy hablando de la manufactura, de la maquiladora, donde tú sabes que también el uso de la mano de obra femenina es intensiva, mal pagada, pasan horas y horas de pie, apenas si pueden ir al baño. O sea, es una cosa muy complicada, pero eso también está cambiando. Hoy la tecnología está modificando y está desplazando desafortunadamente mano de obra. Entonces, no es que hoy sustituyan las máquinas a las mujeres o a los hombres en las labores, sino simplemente se van a complementar. No es un tema de que la máquina supere al hombre. La mejor es que la máquina y el hombre, o la mujer, de manera conjunta, sean más eficientes y productivos. Y yo creo que en esa parte, en el entendimiento de las mujeres, de descubrir sus capacidades y sus vocaciones, va a estar la respuesta hacia dónde tienen que apuntar sus objetivos. Y esto, que vean también que es una parte bien importante de la economía. Más allá de la economía, de la vida misma. Así es, Robert. Pues muchísimas gracias. Es un tema, yo siempre digo, en desarrollo, es un tema de lucha y de constantes conquistas, de paso a paso, pero creo que se ha ganado mucho y también creo que ahí están, como tú bien dices, las oportunidades para todos. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Gaby, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Gracias, Roberto Aguilar, quien es experto en economía y finanzas. Ya lo sabe, el director editorial de Forbes para México y Latinoamérica. Gracias por habernos acompañado. Soy Gaby Tlaseca. Nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche en la mesa de martes de Debate 22.